Yo recuerdo que cerramos el estudio de tatuajes y ahí estudiamos la palabra, pero muchas personas creían que en ese lugar no era el lugar adecuado para adorar a Dios. Sí, Y lo que siempre he sabido es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. así es. Y ya un buen día el Señor me habló y me dijo, hoy es el día, mañana es el día. Junté a toda la banda, le dije que cerrábamos el estudio, que me ayudaran con una camionetita, lo vaciamos. Mi esposa me dijo, nada más que sin llorar, si lo cierras no lo vuelves a abrir, ok, ok. Entonces llegó la camioneta, lo cerramos y nos dedicamos a predicar. Nos instalamos en el Parque Juárez y empezamos a hacer iglesia. Agradezco esos momentos que a lo mejor en ese momento de lo complicado, digo, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? O sea, ¿qué tienes preparado más adelante? Yo sé que cuando pasan esos momentos, lo sabemos, cuando pasan esos tiempos complicados es porque Dios está preparando algo mayor y así lo vivimos, sabemos que de esa manera trabaja Dios con nosotros y entonces abrazamos esos momentos de desiertos, de dificultad, porque sabemos que algo mayor viene adelante. ¿Te sientes medio lleno, medio vacío o totalmente seco? Hoy hay Refill. Hola, saludos a todos. Qué bueno que ya podemos estar en este siguiente episodio. Ya son 5 episodios de este concepto llamado Refill. Y siempre lo recuerdo, estés medio lleno, medio vacío o totalmente seco. Hoy hay Refill y sé que hoy también hay un tiempo especial. Tenemos invitados especiales como cada episodio. Y quiero hablarte un poco acerca de ellos. Él es una persona que es de esas personas que es difícil verlo descansando, verlo quieto. Es alguien que Dios lo ha inquietado para ir a diferentes lugares hasta que algunos a lo mejor no ni sabemos que existen. Es un hombre de mundo que conoce muy bien cómo está funcionando la situación actual, conoce la necesidad y junto con ella, que es una mujer especial, es su complemento, es la que le dice hagámoslo o no hagámoslo. ¿Por qué? Porque ambos siempre tienen esa comunión con Dios que les dice ahora es hacia acá, ahora es hacia allá y Dios se encarga de lo demás. Y claro, estoy hablando de los pastores Jorge y la pastora Dana. Así que muchas gracias por estar en este lugar, en este espacio de Refill. Bienvenidos, pastores Jorge y Dana. Gracias. Muchas gracias ahí por invitarnos a este programa. Refill, estamos seguros que Dios se va a mover y creo que nosotros también vamos a aprender de este programa y creo que vamos a sacar algunas cosas que ni siquiera habíamos pensado, que lo hacemos porque Dios nos dirige y bueno, va a ser un gran tiempo. Así es, estamos muy agradecidos por este tiempo, creemos que va a ser de bendición. Pues somos pastores del barrio, pastores de la calle y nos gusta hacer este trabajo y estamos muy contentos. Gracias por tomarnos en cuenta e invitarnos a tu programa. Hombre, estamos bastante privilegiados acá de tenerlos y queremos comenzar de una vez teniendo esta charla de amigos. Y hay una pregunta con la que siempre comenzamos con los invitados y es para conocerlos. Es una pregunta que a algunos les causa conflicto, otros dicen, bueno, me desenvuelvo bien. Y esta pregunta es, ¿qué habilidad tienes? ¿Qué habilidad consideras que tú tienes? Yo nací para esto o esto se hizo para mí porque se me facilita de una manera excepcional y es para ambos. Ok. Empiezo yo. Bueno, Isaí, realmente la pregunta es interesante. Tenemos más debilidades que fortalezas, pero una de ellas creo que es poder empatizar con la necesidad de la gente. Creemos en ese lenguaje universal que es el amor y que la palabra de Dios nos ha animado a entender a la gente que está a la orilla del camino y poder conectar con ellos, pero no solamente entenderlos, sino poder extender la mano, hacer la voluntad de Dios, llevándoles el evangelio, pero no solamente eso, sino suplir algunas necesidades. Y creo que en esa área, creo que le hemos trabajado muy bien mi esposa y yo, y es una de las fortalezas que tenemos y que creo que nos hace sentirnos útiles para el reino de Dios y creo que es algo que creemos que a través del tiempo hemos podido desarrollar y que Dios ha puesto en nosotros, en el corazón de una manera especial. Excelente. Sí, pues creo que es lo mismo, la empatía y tratar de ponerte como que en el lugar de la otra persona o quizás viviste una misma situación, entonces eso te hace tomar su necesidad, ser empático con lo que esa persona está atravesando en ese momento y es algo que hemos sido enseñados hacia allá, ¿no? El servir también, yo creo que a tu comunidad,
a las personas que están a tu alrededor, pues es algo que amamos hacer, que nos gusta, que nos llena el corazón. Sabemos que Jesús lo hizo, ¿no? Él vino a servir y no a ser servido. Entonces yo creo que el complemento en lo que los dos hacemos y nos gusta. Empezaron y dijeron, ¿cómo ayudar? Casi, a veces muchos queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces, yo creo que tú podrías sacarnos una larga lista. Mira, puedes ayudar así, 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 así. Y ya lo han estado haciendo. Por ejemplo, yo he escuchado mucho la palabra comedor comunitario cada vez que se refieren al ministerio de ustedes. Platíquenos un poco acerca de eso. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se ha ido perfeccionando esto? Bueno, gracias. Hace algún tiempo veíamos la necesidad de alimentar a gente que estaba abajo de los puentes, de los semáforos, ¿no? Y la verdad que veíamos que Jesús solía mucho sentarse con gente que no era bien vista y compartir la mesa. Nosotros no solamente decidimos llevar alimentos, sino sentarnos con ellos y comíamos en los semáforos, ahí nos echábamos un taquito. Realmente nuestra cazuela, nuestra olla era muy pequeña, pero conforme pasó el tiempo, nosotros pudimos encontrar ahí servir, pero también conectar los corazones, ¿no? Entonces ya vienen los de la comida, ¿no? Y no tenía mucha experiencia en el evangelio, realmente éramos nuevos. Realmente no lo hacíamos porque creíamos que las obras nos iban a hacer salvos. Lo hacíamos como una muestra de amor, y lo que no sabíamos, que estábamos predicando con el ejemplo, que estábamos viendo a la gente que no había sido tomada pues por la iglesia. Y recuerdo que aproximadamente hace 13 años escuchaba en las iglesias hablar fuera de 4 paredes. Entonces mi esposa y yo comenzamos a cocinar y entender que el evangelio se tenía que llevar fuera de la iglesia, y pues fue como empezamos a darles un gancho al estómago a través de los alimentos, y realmente pues fue creciendo más esto, ¿verdad? Sí, pues comenzamos hace casi 13 años y recuerdo que teníamos un carro, un gran Marquís. Entonces nuestra iglesia siempre ha sido Vida Abundante, el ministerio de Casa Hogar Alfa y Omega. Entonces recorríamos desde ese trayecto hacia el centro en ese carro, que a veces nos quedábamos sin gasolina, a veces le pasaban un montón de cosas, pero veníamos recorriendo ese trayecto en los cruceros, compartiendo el pan con la gente de ahí, y al final llegábamos al Parque Juárez. Entonces desde ahí ya estábamos haciendo el comedor con la gente. Empezamos, no conocíamos la palabra, había muchas cosas que éramos ignorantes, pero lo que sí sabíamos era que lo que Jesús nos había enseñado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y era ir hacia allá, ¿no? Ir hacia aquellos que no, personas vulnerables que no habían sido tomados en cuenta. Incluso tenemos una palabra, un lema que nos gusta, que decimos: queremos ser la voz de los que no son escuchados. Entonces ellos no han sido escuchados, pero creo que nosotros los hemos escuchado y hemos creído en que también hay un propósito para ellos. Correcto. Y comenzaba yo diciendo, a lo mejor puedes sacar un poco de onda el haber dicho, él es un hombre de mundo. No me refiero a que anda en el mundo, sino que para poder estar atendiendo una parte que pocos o un porcentaje menor se adentra en eso, necesitas conocer el área, ¿no? Entonces a eso me refiero. ¿Cómo fue tu formación, Jorge? ¿Cómo fue tu formación, Dana? ¿Cómo fue la formación de ustedes para poder decir, yo ya conozco más o menos por dónde irme? Pues nosotros fuimos rescatados por Jesús en el barrio, y ahí, a través de la música, de las expresiones urbanas, pues nosotros teníamos un liderazgo entre la banda. Y creo que muchas veces Jesús nos rescata, y nosotros tenemos o creemos que al ser rescatados de ahí, nosotros no tenemos que volver a ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que a veces solemos robarle la identidad, la personalidad, cuando son rescatados. Y lo que entendí a través de la Iglesia Vida Abundante es que Dios no quería robarme mi personalidad. Quería cambiarme mi identidad. Ahora soy un hijo de Dios, pero mi personalidad seguía siendo en el barrio. No me desconecté de ellos, no les dije, ¿saben qué? Ahora soy cristiano, no me puedo juntar con ustedes. Mantuvimos una relación con ellos, mostrando que el problema no era el barrio, el problema era yo, que no tenía dominio propio para renunciar
a los vicios, a los problemas que yo tenía, y pues nos hemos mantenido en el barrio. Eso nos ha conectado a nosotros, no los hemos rechazado. Entonces creo que si nosotros, Isaí, nos hubiéramos alejado por completo y quisiéramos regresar, hubiera sido casi imposible. Sí. Creo que a veces abandonamos la necesidad de la gente, y cuando nosotros queremos regresar nos ven como extraños. Creo que Dios nos pudo equilibrar. La Iglesia Vida Abundante siempre nos ha enseñado a mantenernos cerca de la necesidad, y en medio de la necesidad es como nace el ministerio por amor a las calles. Entonces esa es parte del equilibrio, no desconectarnos de la banda, del barrio. Entonces siempre llegamos con la banda y le decimos Jesús está en el barrio, y eso ellos dicen yeah. Sí, pues a lo mejor algunos no lo saben, pero nosotros fuimos rescatados de ahí, ¿no? De una vida desordenada, de una vida complicada. Mi esposo con el oficio de tatuador, y yo hacía piercing, perforaciones en la cara. Entonces Dios nos rescata de ahí, y decidimos mantenernos, como dice mi esposo, no irnos por completo y decir, no, ya Dios me transformó y bueno, sabemos que somos nuevas criaturas, pero nos gusta permanecer ahí en contacto con la gente, con los que limpian parabrisas, con los que venden artesanía, porque somos de ahí, nos sentimos parte de ellos. Entonces Dios nos ha enseñado a través de nuestra iglesia una cultura, que es la cultura de servir. Entonces así hemos sido enseñados, y siempre sirviendo a los demás. Creo que muchos que están viendo están siendo bendecidos. Algunas personas que recién acaban de aceptar a Jesús dicen, yo tiene que haber un cambio, pero no, tampoco puedo darle la espalda a los que siempre estuvieron conmigo. Inclusive hay gente que practica cosas malas, pero que a mí siempre me ayudaron. Entonces, ¿cómo accionar en eso, no? Sí. Entonces es una incógnita, pero yo creo que Dios va revelando, y qué buena respuesta nos acaban de dar. Realmente el decir Jesús está en el barrio también. Jesús, Sí. no hay ninguna parte donde no se pueda meter, y eso es importante Así es. tomarlo en cuenta. A veces decimos, ahí no está Dios, ¿no? Como que, no sé, asegurándolo. Cuando de repente Dios de repente inquieta gente como ustedes, decir, ustedes van a ser formados en el barrio, van a saber cómo funcionan las cosas aquí, porque algún día van a estar ahí. Básicamente podríamos decir que ustedes fueron infiltrados todo este tiempo, hasta que les dijeron, no lo sabían. Sí, Sí. así es. Sí, Y lo eso creemos. es importante. Entonces, vamos un poquito más adelante. Realmente esta es una vida no cómoda, no es lo que todos buscan. Digamos que es incómoda, pero vaya, el Evangelio nos llama a eso. Nos incomoda a hacer ciertas cosas. Oye, no estoy bien, necesito hacer algo más. Sí. Como pareja, ustedes pueden accionar, pueden servir y demás, pero ya como familia, ustedes tienen 4 hijos, 3 Sí. varones, una nena. ¿Cómo funciona esto? ¿Ellos nacieron cuando ya estaban en el ministerio? ¿Nacieron antes de eso y se adaptaron? Platíquenos un poco acerca de cómo ha sido eso. Es realmente un desafío, Sí. Isaí, es tremendo. Básicamente mis hijos llegaron al ras cuando apenas estábamos convirtiendo. No he leído ninguna porción de la Biblia donde me diga o me hubiera garantizado que la vida en Cristo iba a ser sencilla. Y creo que como iglesia nos ha faltado entender que no estamos en el Evangelio para vivir en comodidad, sino que la palabra de Dios nos tiene que desafiar a dar siempre la milla extra y entender que tenemos una responsabilidad social. Cuando comienzo a seguir a Jesús, un día estaba, siempre lo digo, en la iglesia sentado hasta atrás, y hasta atrás también porque luego llegaba medio feliz ahí a la iglesia, pero la iglesia Vida Abundante me recibía, había un lugar para mí, Sí. me sentía amado en esa iglesia. Y de pronto, literalmente, a veces como que me quedaba dormido, o sea, literalmente. Y el pastor me decía, Jorge, tú vas a ser el predicador de la banda. Y yo le decía, sí, ¿cómo cree que voy a ser predicador de la banda? Jorge, yo no soy el predicador de la banda, tú eres el predicador. Y un buen día, Jorge y Dana, yo no soy el pastor de la banda, los pastores son ustedes, ¿ok? Y después un día, el pastor Elías, papá Elías y mamá Tere decían, algún día ustedes van a ser el papá de la banda. ¿Por qué te argumento todo esto, Isaí? Porque de pronto pasa el tiempo y nos convertimos en el papá de la banda. Cuando te conviertes en el papá de la banda, entonces tus hijos tienen que compartir a su papá.
Y cuando tú te apasionas por el servicio a los demás, ellos tienen que compartir a lo que es suyo también, ¿no? Entonces es complicado, pero también es mucha bendición, pero de pronto llega gente y le dice, oye mamá, Dana, fíjate que me pasa esto, ¿no? Y se sienten ellos, y muchas veces lo expresaron, de sentir celos de la gente que nos decían papás y que los cuidábamos, vestimos, calzados, viven con nosotros en una misma casa, ¿no? A través del tiempo ellos lo han ido entendiendo, y aunque ellos no se mueven al mismo ritmo que nosotros, porque es casi imposible, ellos van comprendiendo algunas cosas. Y algo que yo les he dicho a mis hijos es que yo no quiero que nadie los convenza de ser cristianos. Queremos que ellos vean en nosotros algo diferente en los demás y que puedan enamorarse de Jesús, porque creo que más de conocer la palabra, necesitamos enamorarnos de Jesús. Entonces nosotros vivimos enamorados de Cristo, de nuestra familia, de nuestros hijos. Realmente el formato que traemos de iglesia es muy atrevido, y por supuesto que quienes no figuran a veces en programas, en un artículo, son mis hijos, que son parte importante del ministerio y que muchas veces salen muy raspados en esto, pero queremos decirles que queremos dejar un legado también en ellos, junto con mi esposa, porque a veces puedo recibir más entrevistas, viajar un poco más, pero sin duda no solamente es un complemento, ¿no? Creo que somos uno mismo. Claro. Y trabajar en un proyecto de este tipo no es cualquier cosa. Decidir hacer una iglesia en la calle, ojalá que hablemos más adelante de esto, evita tener un formato de iglesia normal, pero alguien lo tiene que hacer, y damos gracias a Dios por habernos tomado en cuenta en esto. Sí, así es. Pues nuestros hijos ya están un poco grandes. El mayor tenía, yo creo que como unos 6 años. Y sí ha sido un poco complicado para ellos, como comenta mi esposo, tener que compartir tus cosas, tu comida, a tus papás, sobre todo eso. Yo creo que en ese momento nosotros no lo tomábamos así, pero tenemos muchos hijos espirituales. Vamos por la calle y papá, mamá, entonces ellos no lo habían manifestado hasta hace un tiempo, y pudimos entenderlo, ¿no? Decirles, explicarles, eso es el llamado que Dios nos ha dado, y por supuesto que ellos han vivido también y han ido entendiendo esos procesos de Dios en nuestra familia, y han aprendido a experimentar la fe. Entonces eso a nosotros nos gusta, nos llena, que ellos también pueden vivir esta experiencia, sirven con nosotros en la iglesia de la calle, ahora que estamos llevando alimentos a las colonias y a la central con nuestros hermanos migrantes. Ellos sirven y les gusta, y a nosotros nos gusta esa parte también en donde los podemos involucrar, y que vean que el ser cristiano, el servir a Dios no es algo aburrido, porque los 4, bueno, el mayor ya tiene 18, pero los otros 3 están en esa etapa de la adolescencia, de ya sabes, ¿no? Claro. Un poquito complicado. Cuando tienes un hijo en la adolescencia es complicado, pero cuando tienes a los 3, híjoles, se vuelve todo un caos, ¿no? Pero estamos enseñándoles, que es lo principal. Yo apenas tengo 2 hijos, tan chiquititos, y digo, ¿para dónde voy? Sí. Y realmente no es tanto de que dé miedo, sino es un desafío, como decías tú, y como ambos dejaban en claro, este trabajo que ustedes están haciendo, que Dios ha depositado, es porque son capaces, y no solamente puede una persona, es todo un equipo, en este caso una familia en equipo, junto que va creciendo cada día, ¿no? Así es. Y entiendo perfectamente a los chavos el decir, oye, eres mi papá o eres papá de todos, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento también Dios les va a ir incomodando hasta en cierta área, ¿no? Porque ahorita ya están llevando el camino que ustedes les están enseñando, pero ustedes saben que de repente Dios sorprende, oye, mi hijo lo hace mejor que yo, mi hijo se fue para otra parte, pero Dios lo está usando, y mientras sea Dios, todo va a salir bien. Así es. Y me gusta mucho ese tema que tocabas, y claro que se tiene que hablar, el formato, el decir, yo ya tengo una forma de hacer iglesia, yo sé que es un edificio, tengo que comprar bancas, tengo que esperar gente, tengo que tener mi banda de alabanza, pero ¿qué de la iglesia que se hace en la calle? ¿Qué de la iglesia que ni siquiera un púlpito a veces se tiene? Inclusive hablemos también de la parte financiera. Yo creo que algunas veces han tenido que poner lo poco que les quedaba. ¿Cómo ha sido que los ha sorprendido Dios ahí? Wow. Pues hemos
una iglesia es un modelo de incidencia social, un modelo de iglesia de incidencia social. Realmente nosotros nos dedicamos a tatuar y llegaba la banda los días jueves y les decía, vamos a orar hoy. Y fue de las experiencias más extraordinarias. Yo recuerdo que cerramos el estudio de tatuajes y ahí estudiamos la palabra, pero muchas personas creían que en ese lugar no era el lugar adecuado para adorar a Dios. Sí. Y lo que siempre he sabido es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Wow, sí. Recuerdo que en esas tardes cuando orábamos, pedíamos a Dios que quebrantara nuestro corazón para que pudiéramos abandonar nuestra manera de vivir, la adicción. Y yo recuerdo que el piso terminaba literalmente mojado. Llorábamos, clamábamos al Señor. No conocíamos mucho de la palabra. De pronto llegaba el pastor Elías, tocaba, ¿se puede? Yo solamente vengo a acompañarlos, yo no vengo a pedir. Y nos postrábamos todos. Yo recuerdo que era tanta nuestra necesidad de quebrar ese yugo que tenemos a la adicción, que creo que muchas veces supera mucho más nuestra necesidad de adorar a Dios que cuando ya empezamos a tener nuestras cosas. Entonces realmente creo que ser un verdadero adorador nos lleva a abrir puertas, a ver la misericordia de Dios en nosotros. Llegamos al punto que en ese estudio de tatuajes, yo le pregunté a mi pastor, oiga, cierro aquí, y me pregunta, ¿por qué? ¿Sabes hacer otra cosa? Le dije que no. Bueno, entonces tú sigue haciendo lo que sabes hacer. Cuando Dios ya no quiere que hagas esto, entonces Él te va a abrir otra puerta. Tú no te preocupes. Es que me vio fulano de tal que estaba, tú no te preocupes. Y ya un buen día el Señor me habló y me dijo, hoy es el día, mañana es el día. Junté a toda la banda, le dije que cerrábamos el estudio, que me ayudaran con una camionetita, lo vaciamos. Mi esposa me dijo, nada más que sin llorar, si lo cierras no lo vuelves a abrir, ok. Entonces llegó la camioneta, lo cerramos y nos dedicamos a predicar. Nos instalamos en el Parque Juárez y empezamos a hacer iglesia. En ese momento le dije a esa misma banda que si alguien quería abandonar su manera de vivir y quería vivirse con nosotros, que lo hiciera. Y pues yo pensé que nadie lo iba a hacer y se fueron 2 a vivir con nosotros en un departamento muy pequeño. Y yo no lo sabía, ¿eh? Yo no sabía cuando él lanzó esa palabra, pero Dios nos ha sorprendido. Sí, de esos muchachos que fueron a vivir con nosotros, 3 son pastores, están predicando, uno está en San Luis, otro en México y andan predicando la palabra. Otros muchos pues no se lograron, pero creo que hoy puedo darme cuenta que hacer ese modelo de iglesia abrió la oportunidad a que ellos conocieran un poco más de Jesús, ya que muchas veces algunos no se sienten en confianza al llegar a una iglesia. Sí. Claro, tú hiciste una pregunta, si alguna vez hemos tenido que dar de más. Siempre hemos estado dispuestos a darlo todo. Claro. Cuando nosotros decimos que lo damos todo, es todo. Y muchas veces doña Dana, la pastora Dana, llegaba, abría su alacena y nada más me volteaba a ver que ya por ahí ya se le habían desaparecido unas cosas y entregado. Pero esto se vuelve una sinergia y creo que antes de que nosotros vayamos a hacer algo es porque nosotros ya pusimos todo lo que teníamos. Y cuando ponemos todo lo que Dios pone en nuestras manos, Él siempre nos sorprende en lo sobrenatural. Entonces, sí, Él siempre nos ha sorprendido y hemos visto milagros y por supuesto que creo que lo que hablamos hace rato, nuestra familia pues siempre ve que damos, pero también Dios cuida de nosotros y cuida bien. Dios nunca se queda con nada, entonces siempre nos sorprende y creo que estamos contentos, creo que muy felices de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es una locura a veces lo que hacemos, es una locura. Y podemos decir, nosotros nos encargamos de las cosas de Dios y Él se encarga de las de nosotros. Totalmente. Sí, lo hemos visto, lo hemos experimentado y la iglesia en la que nosotros nos hemos sido parte, pues ha sido sembrar todo el tiempo, sembrar y confiar en que Dios lo va a multiplicar, ¿no? Hemos dado lo que hemos tenido para Dios, hemos sembrado en la gente también sin esperar nada a cambio. Y pues financieramente en la iglesia donde estuvimos donde hemos estado varios años, en la iglesia del Parque, antes de la pandemia, pues era una iglesia en donde van las personas, los que trabajan de viene, acomodando carros, que limpian parabrisas, algunas familias que tienen un trabajo bien, o sea, de todo.
pero no pedíamos ofrendas hasta hace un tiempo que empezamos a explicarles esa parte, ¿no? De honrar a Dios, de decirlo, darle a Dios lo que a Él le pertenece, y nos ha sorprendido, porque en una ocasión te voy a contar, sí, Isaí, que no teníamos, como le decías, o sea, no hay sillas, no había sillas, entonces nos sentábamos alrededor de las bancas, del parque, pero un día Dios me habló y me dijo, puedes decirles a ellos que es su iglesia y que ellos pueden también traer algo para su iglesia. Entonces le llamé a mi esposo, estábamos terminando ya casi la reunión, le llamo y le digo, oye, siento que quiero hacer algo, quiero compartirles algo a la gente. Y tomé el micrófono y los saludé y buenas noches, miren, les quiero compartir algo, no tenemos sillas, nos sentamos alrededor, ¿qué les parece si empezamos a donar algunas sillas para nuestra iglesia? Y yo veía que decían que sí, pero dije, bueno, ahora voy a lanzar lo que sigue, ¿no? Y les digo, bueno, entonces queremos, ¿qué les parece si en 2 semanas podemos cada familia o los que vengan solos, pues traer una silla por persona? ¿Qué les parece? Miren, yo, esto no lo sabe el pastor, yo lo estoy tomando ahorita, pero yo de mis ahorros, de lo que vaya yo teniendo en estos 15 días, yo voy a traer 4 sillas. Entonces yo empecé con eso, claro, y les dije, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere traer alguna otra? Y cuando veo manitas arriba y logramos juntar ahí, no sé, como 20 sillas o quizás un poquito más, y así fue como empezamos a hacer nuestras sillas. Ya después recibimos una donación grande de sillas y así fue, experimentar la fe, y entonces ellos llegaban a las 2 semanas cada persona con su silla, y me daba alegría ver a la abuelita que vende dulces llevando una silla para su iglesia, ver a la gente que limpia el parabrisas de un carro llevar una silla. Entonces ellos han aprendido también a sembrar. No, excelente, excelente. Hay una cosa que resalta y creo que es una parte principal de lo que me han contado en estos últimos minutos, y es que empezó a surgir todo mejor, pero tuvieron que comenzar ustedes. O sea, no estuvieron diciendo en algún momento Dios va a traer las sillas, sino ustedes comenzaron sembrando. Hay personas escuchando que de repente dicen, yo sé que tengo que comenzar, pero lo que me preocupa es cuánto irá a tardar esto. Por ejemplo, cada uno de los ministerios ha tardado diferente tiempo, algunos meses, algunos años, y ya para esta altura sabemos que todos tenemos procesos diferentes. Sí. En el caso de ustedes, ¿qué podrían decirle a esas personas? O sea, sé que tengo que empezar, sé que lo tengo que hacer, pero tengo mucho temor. Es un reto que creo que a veces no podemos entender bien el concepto de ministerio, ¿no? Lo dije hace rato, creo que el ministerio nace en medio de la necesidad, ¿no? Y cuando nosotros queremos tomar un reto, pues yo la verdad que pudiera animarlos en el sentido de que si hay un médico, él sabe que hay problemas de salud y ahí puede encontrar una oportunidad en medio de la pandemia de hacerlo, ¿no? Nosotros tuvimos esa conexión con la gente del barrio, y pues es ahí donde pudimos infiltrarnos para llevar esto. El temor nunca va a terminar, pero dice la palabra de Dios que su perfecto amor echa fuera todo temor. Claro. Sí. Pero siempre hay un temor, siempre el saber de que voy a comenzar, voy a tener respuesta, y si va a haber respuesta de la iglesia, va a haber respuesta de la sociedad, cómo se va a mover Dios. Y muchas veces de eso, cuando vamos a arrancar con el ministerio, la pregunta es, ¿quién te va a respaldar? Y si este mensaje es para quienes quieren iniciar un temor, es de que si Dios te habló, Dios lo puso en tu corazón, Él te va a respaldar. Y les voy a decir algo a aquellos que lleguen a tener temor de iniciar su ministerio, es que la ayuda y la bendición va a venir de donde menos imaginan. No viene a veces de la iglesia, no viene de los amigos, no viene de la familia, viene de donde tú no te imaginas. Dios usa al que a Él le plazca para conectar, y hoy lo puedo ver.
Anteriormente repartíamos 100 comidas, hoy estamos entregando hasta 1,200 comidas en un día. Wow. Llevamos más de 14,000 alimentos, nos faltan 8 más. Hemos procesado más de 7,000 alimentos en 30 días. Hoy hacemos 30 días. Entonces realmente les puedo decir que de donde ha venido la provisión ha sido de un lugar diferente de donde imaginé en un principio. Es normal que tenga miedo al iniciar el ministerio, pero quiero decirte que si Dios lo ha puesto en tu corazón, el evangelio te va a desafiar para que tomes esos riesgos. Y la verdad que un evangelio sano, un evangelio de Jesucristo es siempre extender la mano. Porque dice, hemos experimentado que las manos que dan jamás están vacías y creo que Dios te va a usar con tus dones, con tus talentos Sí. y para lo que ya te ha capacitado desde hace años atrás. Entonces, eso creemos. Dios ya nos había entrenado muchos años atrás. Sabemos lo que es tener frío, tener hambre, vivir con mi esposa en hoteles de paso. Entonces sabemos lo que es eso. Entonces ya veníamos entrenados, Dios ya venía trabajando hasta que nos puso en el tiempo, lo conocí, me enamoré de Jesús y mi vida jamás volvió a ser igual. Sí, caminar en fe, yo creo que lo dice su palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y muchas veces quieres caminar, pero dices, es que no veo nada, pero Dios ya lo dijo en su palabra, y Dios siempre cumple cada una de sus promesas, y sí, en efecto, a veces el temor, la duda quizá de cómo lo voy a hacer, si la gente no viene, o para dónde voy, o cómo le hago, o sea, pero Dios siempre nos va guiando hacia dónde. Y creo que es eso, ¿no? Confiar en que Dios ya tiene la provisión para cada uno de los proyectos que vamos a emprender. Si vienen de su corazón, Él lo va a respaldar. Y sí, lo hemos visto, nos ha sorprendido las maneras en las que Dios opera, o sea, en lo sobrenatural, en que dices, nos reíamos hace unos días porque sí, nuestro ministerio es alimentar a la gente espiritualmente y físicamente, pero no habíamos repartido tantas comidas como ahora. Y orábamos en esa dirección y decía él, ten cuidado con lo que pides porque Dios lo da, Dios nos sorprende. Y decíamos, Señor, queremos llevar alimentos y a veces pues no había la provisión, ¿no? Pero ahora Dios, toneladas de comida y ahí estamos trabajando y sabiendo en que Él es quien nos ha sostenido hasta el día de hoy. Están viendo de manera real lo que fue una visión, la Así cual es. generó necesidad y la necesidad generó la provisión de Dios. Así es. Wow, es increíble todo esto que ustedes están compartiendo y realmente como decías, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no ha habido día en que no te levantes con temor, a pesar de que ya conoces cómo trabaja Dios, pero yo creo que va de la mano con la comunión con Él. Sí. Es que vas como por tu dosis, dame dosis de valor. Sí. Me gusta mucho mencionar siempre la historia del siervo de Abraham cuando le pide que busque esposa para su hijo Isaac. Y el siervo hace un pacto con su amo Abraham, ¿no? Y se dirige después a Dios, hasta dice, Dios de mi amo, que hoy me vaya bien. Y esa parte ha sido como una oración para mí y para mi familia, porque ese de decir que hoy nos vaya bien es importante, y yo creo que podrían tomarlo todos en cuenta, que hoy me vaya bien, a pesar de que estén en medio de un problema. Y hablando de problemas, yo creo que hay gente que está viendo que a lo mejor dice, ¿para qué tanto? O sea, ya es demasiado, una tras otra. Y veo en el caso de ustedes que vivieron momentos muy difíciles y hasta tiempo después, por ahí iba el ministerio que Dios nos iba a entregar. Entonces estaba como que dando tantito a cargar el peso, o sea, más o menos es lo que va a pesar, ¿eh? Entonces, esta formación que ustedes han tenido nos ha bendecido, nos reta, nos desafía a todos, absolutamente, y obviamente no es para que todos digamos, es que a fuerza tienes que ir a cierto ministerio, cada quien tiene uno en específico, pero todos en conjunto pueden ayudar de alguna u otra forma y sumarse a diferentes áreas. Y dentro de un ministerio siempre existen desastres que quisiéramos que no estuvieran ahí, pero los hay. Y quisiéramos aprender un poco de cuál fue el punto más difícil hasta ahorita que han pasado, que realmente los haya hecho dudar, de decir, no sé si continuar, a lo mejor algo lastimado dentro de nosotros, el decir, cierta persona, yo sabía que me iba a ayudar y después no.
cosas que dicen, mis mismos soldados no están respondiendo, tal vez, no lo sé cuál sea el punto, pero quisiéramos saber un poquito más de eso. Yo siempre le doy el lugar a mi esposo, esa que él pregunta, empiece y me anima ya. es que esa pregunta, Isaí, es de sexto año de primaria, me la he sentado de primero, está muy, es que realmente tu pregunta, es una pregunta quemarropa, o sea, realmente sí sucedió muchas veces, llegaron gente con más experiencia en el evangelio, y cuando llegaban donde entregábamos comida, pues solamente orábamos por los alimentos, porque estuvimos haciendo un trabajo de penetración. Tal vez no encontraron ellos lo que esperaban, y dijeron, no, ese ministerio aún está en cascarón, y pues nos quedamos solos. Entonces algunos ya fuimos avanzando, y de pronto veían que durante nuestros cultos algunos estaban con su mona, otros estaban ponchando un toque. Entonces mucha gente lo vieron y me preguntaban ellos si yo no les decía nada, y yo les dije que yo no tenía ningún problema en correrlos, pero Jesús no lo había puesto en mi corazón. Hasta que logramos avanzar, y a través del tiempo logramos ver que ellos ya llegaban con su Biblia, dejaban de fumar, cuando menos en el culto, y fue un proceso de penetración donde pasé por el filtro del corazón de muchas personas, y creyeron que a lo mejor no teníamos los frutos necesarios para hacer tierra fértil. A través del tiempo pues se logró. El ministerio es solo, o sea, tú tienes mucha gente alrededor, gente que llega a comer, gente que te dice papá, ¿no? Tú te preocupas por mucha gente, pero a veces también no hay conexión. Hemos trabajado en proyectos que han sido punta de lanza, que hemos recibido más reconocimiento en otros países que en nuestra propia ciudad. Entonces, realmente el ministerio es solo. O sea, sí hay gente que nos ha apoyado y estamos agradecidos con ello, pero hemos hecho proyectos de alfabetización para la gente de las calles, y el gobierno estatal nos ha honrado con este trabajo, y lo hemos hecho a nombre de la iglesia. Hemos hecho 3, 4 comedores simultáneos, y la mayor parte gratuito, y pues ha faltado que alguien se suba al barco, y lo hemos hecho a nombre de la iglesia. Hemos hecho centros de adicciones por 2, 3 años, los hemos hecho gratuitos, y también hemos visto gente que suba al barco, y creo que somos un ministerio, el Ministerio por Amor a las Calles es un ministerio mediático, donde en las redes sociales puedes conocer lo que estamos haciendo siempre, con la intención de inspirar, y quienes tienen los panes y los peces también nos puedan prestar, para que Dios los siga multiplicando. Y hay gente que siempre lo hace, ¿verdad? Pero el tipo de ministerio, creo que actualmente yo te podría decir que si alguien me dice, sabes que yo te presto el gimnasio municipal, y nos dicen que nosotros atendamos a la gente de Haití, yo lo hago sin ningún problema. Claro. Pero realmente 2 hombres no lo podemos hacer. La comunidad cristiana, en términos generales, tiene una responsabilidad social que ha evadido. Nosotros tenemos una responsabilidad social, y creo que no hay nadie en nuestra ciudad que tuviera mayor capacidad de hacerlo que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, nosotros que amamos a Jesús, nosotros que hemos sido capacitados, entrenados en el evangelio, podemos entender a través de que no solamente vas a curar a una persona, lo vas a subir. Si te lo llevas a tu casa y hay algo que pagar, lo pagas, ¿no? Entonces creo que nos falta comprensión en el evangelio. Creo que la iglesia tiene que empezar a reformarse. Creo que nos hemos preocupado mucho por construir cosas materiales, pero nos hemos olvidado de edificar vidas de gente que está ansiosa por conocer a un Jesús, pero no al Jesús que muchas veces presentamos equivocadamente. El Jesús que ama, al que perdona, pero al que conoce la palabra, como los maestros de la ley, los confronta y los desafía a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo creo que esa es la línea. Sí nos hemos sentido solos muchas veces en cada proyecto, y pues bueno, ya este proyecto lo hemos presentado con países de América Latina, con más de 50 países, y con gente de Europa. Y creo que en esa iglesia, en ese parque donde estuvimos ahí por 8 años, interrumpidos, hasta que se enfrentó la pandemia. Pero en términos generales conozco actualmente el poder que tenemos en unidad como iglesia, pero creo que falta conexión, y falta ver quién lo está haciendo, y
ir hacia esa dirección. Y sí nos hemos sentido solos y hay muchas cosas que podemos hablar respecto a esto. También hemos visto gente que nos ha bendecido porque la verdad también estamos agradecidos con ellos, Claro. pero estamos hablando de términos generales. Estamos hablando que en Poza Rica hay más de 150 iglesias, estamos hablando que hay más de 30,000 cristianos, entonces que queremos decirles, Isaí, y te lo digo porque tú me has desafiado con esta palabra, que ha sido más la gente secular y gente que no comparte la misma fe que ha metido manos que la propia iglesia. Sí, pues creo que es parte del proceso, ¿no? Los procesos de Dios son complicados. Cuando nos hemos sentido solos, te desanimas, quieres, como dicen, ¿no? Tirar la toalla, decir, bueno, pues ya, ¿no? Creo que este no es mi ministerio, creo que este no es mi llamado. A lo mejor Dios se equivocó, yo me equivoqué a decir que sí lo tomaba, ¿no? Entonces, a veces queremos echarle la culpa a Dios, pero sabemos que en sus propósitos hemos estado siempre. Cuando nos hemos sentido solos, yo creo que Dios lo ha permitido, ¿no? Con ese propósito de saber que no lo estamos porque Él está con nosotros. Y entonces, cuando vienen esos tiempos complicados, de dificultad, de desiertos, es ahí donde Dios entra y donde Dios nos dice, no están solos, o sea, aquí está mi provisión, aquí yo les mando hasta los cuervos, dice su palabra, para que puedan seguir avanzando. Entonces, son los procesos en los que Dios nos tiene que llevar para saber que Él está ahí y que solamente la gloria es para Dios, no es para el hombre. En el ministerio, pues Dios nos está permitiendo estar al frente, Dios está usando nuestras vidas y agradecemos mucho por eso al Señor, pero es Él a través de nosotros, Él es el quien da la provisión y así es, tenemos que tomar esos procesos, esos momentos y saber que en la abundancia, en la escasez, Dios está ahí con nosotros. Entonces, creemos eso y nos gusta esa parte de cómo lo va a hacer Dios ahora, ¿no? O sea, estamos queriendo hacer algo y decimos, no, ya, o sea, ya el ministerio creo que ya está muriendo, ya no vamos a hacer nada porque no sabemos cómo. Entonces llega Dios y hace algo sobrenatural para saber que seguimos en su propósito. Entonces, yo siempre agradezco esos momentos que a lo mejor en ese momento de lo complicado, digo, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? O sea, ¿qué tienes preparado más adelante? Yo sé que cuando pasan esos momentos, lo sabemos, cuando pasan esos tiempos complicados es porque Dios está preparando algo mayor y así lo vivimos, sabemos que de esa manera trabaja Dios con nosotros y entonces abrazamos esos momentos de desiertos, de dificultad, porque sabemos que algo mayor viene adelante. Correcto, ya estando encarrerados uno aprende a decir, bueno, no me voy a agüitar por la situación actual. Sí. Algo viene. Una parte importante de un ministerio es que tiene que estar 100% enfocado en lo eterno y no enfocado en lo terrenal. Porque yo creo que en algún momento ambos voltearon hacia los lados de forma horizontal y se toparon diferentes tristezas, diferentes decepciones, pero cuando voltearon de manera vertical a lo eterno, dijeron, yo tengo todo, no tienen por qué buscarlo o esperarlo, ¿no? Necesitamos más gente de nosotros que estamos creyendo en un Dios que todo lo puede, que realmente accionemos como el Dios que tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ustedes se han mantenido ocupados ya por largo tiempo. Yo, ahorita en unos intermedios que tuvimos, yo puedo ver a la pastora Dana que está preparando todo para el rato. En un ratito se van ustedes porque van a estar compartiendo no solo comida física, sino comida espiritual. Hay una situación para todo México que está llegando un montón de gente inmigrante, la mayoría haitianos y gente de ese tipo de cultura, donde algunos ni hablan nada de español. Sí. Pero yo vi por ahí que estaban compartiendo y estabas orando tú, pastor, y yo estoy seguro que más de uno no entendía en español lo que estabas orando, pero en el momento que dijiste amén, todos, oh, sí. Amén, y empezaron así, que fue lo único que como que entendieron. Sí. Y vaya, es que la palabra de Dios traspasa fronteras de todo tipo. Y hablando de esto, de estar ocupados, y mencionabas hace un momento, hay muchas personas que atiendes que tienen muchas adicciones. Y
no necesitas estar siempre en la calle para tener adicciones. Tú puedes tener adicciones en casa. A lo mejor es el porcentaje diferente, pero hay adicciones de todo tipo y no voy a entrar tanto en detalle de eso. Pero hay gente con ya un ministerio que está tratando de dar lo mejor para Dios, pero hay una adicción o un hábito que no les permite avanzar a más. Y una de las cosas que estoy viendo acá es que ustedes siempre están ocupados. ¿Qué podríamos decirle a esa gente? Un consejo que le podamos dar a cada uno de ellos. Decir, ¿quieres que se te quite eso? Prueba con esto. A lo mejor no tenemos la fórmula exacta porque esa solamente la tiene Dios, pero podemos compartir algo. Tenemos un equipo de jóvenes que son nuestros colaboradores. Siempre hemos tenido jóvenes cerca de nosotros. Ellos están metiendo manos fuerte en la cocina. Ellos se mantienen ocupados. A veces llegamos a buscar de Dios. Hay un poquito cuando tenemos tiempo. Casi no tenemos mucho tiempo para Dios, pero para el teléfono sí. Para otras actividades personales sí tenemos tiempos. Entonces queremos que Dios nos dé libertad, pero no sabemos a veces apartar un tiempo. Y cuando no apartamos el tiempo, no le entregamos a Dios lo que merece, entonces tenemos muchos tiempos muertos. Y cuando tenemos estos tiempos muertos, tratamos de buscar refugiarnos en el celular. Y dicen que el mal de todos los males es el ocio. Nosotros mismos como pastores, el mantenernos ocupados nos mantiene siempre activos, siempre pensando en el Señor, que todo lo que hacemos, como dices, de manera vertical, aterrizarlo en el plano horizontal, perdón. Y es ahí donde yo creo que el mal de todos los males para un joven, para alguien que quiere servir, es tenlo tiempo sin hacer nada. Y dicen que la ardilla empieza a dar vueltas, empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y yo creo que yo lo platicaba con mi esposa, ¿por qué no se pueden detener? Porque quiero mantenerme ocupado al servicio de Dios. Entonces esto ha sido una terapia para nosotros. Quienes se acercan a nosotros, siempre estamos haciendo algo, porque hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios. No es porque queramos que la gente nos vea por lo que nosotros hacemos, sino que hay muchas llamadas que recibimos. Oye, ¿qué día puedo servir? Ellos no saben que se van a acercar al servicio y en un principio van a sentir bonito en su corazón como algo personal, pero a través del tiempo empiezan a comprender que no es para ti, es para Dios, y que Dios merece la gloria y la honra, pero esa es la manera de evangelizar. Creo que actualmente hoy muchos llegar con una Biblia en mano es complicado. Entonces, si alguien está haciendo ministerio y de pronto tiene problema con el abuso de los dispositivos móviles, con alcohol, con tabaco, con drogas, porque realmente yo lo puedo decir, yo tenía problemas con el tabaco aún cuando ya asistía a una iglesia, pero una de las cosas que puedo decir es que tenemos que enfrentarlo de manera frontal. Creo que la palabra es muy, muy clara. Nosotros no hemos comprendido de qué manera fuimos creados, y hay una palabra que a mí me fascina y yo la comparto cuando tratamos de vencer una adicción, es que entendamos que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Sabemos que tenemos que ser valientes. El Evangelio en ninguna parte dice solamente que Jesús va a llegar y te va a quitar lo que... Si tú no tienes la disposición, si tú no te sinceras, si tú no reconoces que algo no estás haciendo mal, entonces va a ser difícil poder accesar a que Jesús haga el milagro, meta la mano en el corazón. Entonces dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? Entonces ese poder que Dios ha puesto en nosotros lo hemos canalizado mal, amor, ¿no? Y cuando nosotros tenemos problemas de adicción, por supuesto que si todo el tiempo tenemos ministerio, pero estamos en casa y mamá haciendo todas las labores, todo el mundo colabora, entonces creo que no te estás conectando con la familia, no estás poniendo amor a tu familia. Una de las cosas, Isaí, que quiero comentar, que quienes hemos tenido problemas con algún tipo de adicción, y te lo comparo, el Facebook y los likes con el consumo de cocaína, a ese nivel hay un estudio. Entonces dicen que cada like, cuando subes una foto, volteas a ver cuántos likes llevas y cómo se mueve. Entonces lo que provoca en ti esa estimulación se ha comparado con la cocaína. Entonces
vemos que toda adicción destruye nuestro círculo familiar. Buscas a tu hijo, ya no está jugando en el patio, lo ves, ya está en su cuarto, está segregado, empieza a haber una separación, una ruptura familiar. Ven a comer, ahorita voy, ven a comer, ahorita voy, hasta la hora. Problemas de ingobernabilidad. Un paso para llegar a una adicción ya que tiene que tener más atención es la ingobernabilidad. La ingobernabilidad es el paso a una adicción ya más severa. Entonces, algún consejo que le dé a las personas: involúcrense en actividades que les pueda permitir estar en comunión con Dios, porque tener una relación con amigos, con una mente sana, con un corazón sano, siempre te va a mantener en un círculo social bueno. Y si vamos a la iglesia y llegamos al mismo círculo social que por años hemos tenido, seguramente hay alcohol, droga y todo aquello que te aleja de Dios. El ocio es el mal de todos los males. Sí, luego con esta pandemia también, que la gente ha estado encerrada, que mucha gente no ha podido salir como antes, ¿no? Al cine, a algún lugar, a la playa. Entonces eso también te mantiene encerrado y dices, o sea, ¿qué hago? Yo lo veo con alguien que nos apoya, que ha pasado situaciones complicadas de estrés, depresión, y me dice por ahí: pastora, yo quiero servir, yo quiero apoyar, yo quiero ir porque no quiero estar encerrada, o sea, no me quiero estar deprimiendo, quiero hacer algo. Entonces les dices: claro, ven, cocina conmigo, ayúdame, e incluso vamos a lavar los trastes, ayúdame a partir el pan para las personas, y eso a ellos les hace sentirse útiles, ¿no? Y cuando vas y lo haces, preparas la comida, pero al mismo tiempo, después de terminar preparar la comida, lo llevas y lo compartes con la gente vulnerable, eso pues aún más a ellos les hace sentir útiles y que están haciendo bien para alguien. Claro, sí, totalmente. Y mencionabas eso, el ocio es la raíz de todos los males, todos los vicios también. Sí. Hay una parte también importante, antes de terminar, lamentablemente siempre tenemos que terminar estas charlas que podríamos tenerlas por horas y horas y horas y hablar, y siempre hay tela de dónde cortar, de dónde aprender también. Estás trabajando en un lugar donde existen muchos males, muchas adicciones, mucho lo demás. Muchos dicen: oye, pues es que yo tengo que ser luz en la oscuridad, pero muchas veces nos olvidamos de prepararnos para hacer luz en esa oscuridad. Básicamente, pastores, ambos están trabajando en una Babilonia sin permitir que Babilonia entre en ustedes. Ustedes entraron a Babilonia, pero no están permitiendo que Babilonia entre en ustedes porque ustedes llegaron para ayudar. Sí. Y mencionábamos al principio, son como infiltrados dentro de eso. Conozco mucha gente que está infiltrada y a vista de muchos otros que están en la iglesia también dicen: no, es que tú no estás donde debieses estar. Muchos piensan que una oficina es buena para evangelizar, pero no un estudio de tatuajes, no un antro, porque hasta en un antro, claro. Yo he sabido también de casos que hasta en un baile estaban orando a alguien porque tenía cáncer y pues fue sano. Entonces, todo ese tipo de cosas es porque Jesús se manifiesta donde a Él le plazca, el Espíritu Santo lleva a sus amados, a los que Él siempre ha estado preparando, y es allá. Entonces, en esta parte hay gente que tiene ganas de servir, tiene ganas de ser luz y su intención es buena. Y quiero resaltar mucho esta parte. Al ir en el mismo sentido del diablo no va a pasar nada porque vas a la par, pero cuando te volteas te lo hallas de frente. Entonces, esta parte de frentear, vamos a dejarles algo, un mensaje en esta parte. Si ya sabes que va a venir todavía a lo mejor vienen procesos más difíciles para todos, para ustedes, para mí, para los que están viendo, pero es diferente cuando ya tenemos una actitud de decir: Dios, tú lo hiciste la vez pasada, tú lo harás otra vez, tú me vas a rescatar. Y yo me acuerdo que me salía mucho esta palabra de frentear al diablo cuando me tocó enfrentar el COVID, porque muchos decían: oye, pero si estás sirviendo, pues sí, pero si pasó, ni modo. Toca frentearle, y si ya terminamos, pues qué padre. Entonces, procuremos irnos para arriba. O sea, con Dios, estar preparados. Pero si no hemos terminado, pues es difícil también. Cuando ustedes se han enfermado, ¿cómo lo han llevado? Cuando duele el cuerpo, cuando duele todo esto y tienen que estar a full. Y también abarquemos esta parte. Frentear al diablo se escucha a lo mejor como película de acción, pero
cómo deja una batalla. ¿Pueden hablarnos acerca de eso? Pues nosotras no tenemos derecho a enfermarnos. No, fíjense que hemos vivido momentos complicados no tanto de enfermedad, pero sí de perder a familiares, ¿no? De donde dices, estás haciendo algo, estás trabajando para Dios, y tú a veces crees, pues oro por mi familia, yo sé que Dios también la salvación alcanza para ellos, pero bueno, llega el momento en el que te toca pasar ese momento complicado, ¿no? De perder a mi papá el año pasado, a una tía muy cercana, casi mi mamá. Entonces dices, Dios ahí también está trabajando. Recuerdo también que el año pasado mi esposo enfermó bien cañón, como dicen los chavos, ¿no? Estaba en cama, no comía, bajó mucho de peso muy rápido. Entonces, cuando me dijo, ¿sabes qué, Dana? Necesito ir a un doctor. Gracias a Dios hubo un doctor que nos asistió, fue a la casa, recetó medicamentos, se le dio y estábamos como que en esa batalla, ¿no? Está padre esa palabra de frentear al diablo, ¿no? Porque piensas, o muchos piensan o tienen la idea de que estás sirviendo a Dios y te enfermas, algo estás haciendo mal porque te enfermaste, no estás en comunión con Dios porque te está pasando esto, pero es parte de esos procesos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces, no nos enfermamos mucho, gracias a Dios no hemos vivido tampoco momentos complicados tampoco con nuestros hijos, que es ahí donde también a veces Dios permite ciertas situaciones, ¿no? Pero no, estamos bien. Ahora que hemos estado saliendo a las colonias, a las calles, vamos con todas las medidas de higiene. Sé que estamos pasando una situación complicada de pandemia. Aún en este tiempo hay muchos casos de COVID en la ciudad. Pero es ahí donde nos sorprendemos y decimos, Dios nos ha guardado. Llevamos careta sanitizante, sanitizamos a las personas, les damos sus cubrebocas y vemos la mano de Dios. Estamos saliendo ahora sí que a la guerra. Estamos saliendo a la batalla, a enfrentar esta situación complicada, pero Dios está guardando nuestra vida. No nos hemos enfermado, no hemos, ahorita este año que hemos andado con mucho trabajo y decimos, Dios está teniendo cuidado de nosotros y agradecemos a Dios por ello. El cansancio de repente sí viene, pero es parte del trabajo, ¿no? Pero pues yo creo que démosle batalla al enemigo y sigamos haciéndolo que tiemble, porque Dios nos ha llamado a eso. Wow, complicado. El enemigo, Satanás, es el maestro de la mentira. Y realmente hemos tratado de guardar siempre nuestro corazón porque queramos o no, Él siempre, todo el tiempo, mientras hagamos la voluntad de Dios, Él siempre va a tratar de incomodarnos, de desafiar, de tratar de poner cosas en nuestra cabeza hasta que llegue al corazón, ¿no? Nosotros trabajamos con jóvenes con adicción y he conocido muchos otros pastores que han trabajado con este tema y he visto a algunos de sus hijos luchando por la adicción. Realmente nunca he esperado y lo sabía y me lo dijeron al principio cuando decidimos tomar el evangelio. Bajamos abajo de los puentes, velamos a algunas personas. Hay gentes que no son adoradores de los muertos, son adoradores de Satanás, ¿no? Sí. Y siempre estamos pendientes de ellos. Entramos a las cárceles más grandes de la Ciudad de México 2 veces por año y todo lo que Dios nos permite hacer en su nombre a Satanás no le agrada. Pues de pronto cuando te quedas parado a medio bulevar sin gasolina, tu camioneta descompuesta, en un servicio de grúa, dices, ¿por qué no? ¿Por qué no tengo ese privilegio de tenerlo, no? Cuando ves que no entran las cosas en tu camioneta, no entra tu familia ahí, Satanás te dice, mira, eso que le sirves a Dios, ¿no? Cuando ves otros hermanos de vacaciones en las mejores playas de México, ¿no? De pronto dices, yo, ¿por qué no puedo tener esos privilegios, no? Pero en verdad que creemos que Dios nos ha llamado, estamos tomando ese reto. Hace rato nos preguntaste si teníamos temor de algo, sí. Tengo temor de despertarme una mañana y que Dios me diga, ¿sabes qué? Hoy no te necesito, ¿no? Y yo sé que Dios no me necesita. Para hacer la obra, Dios no me necesita, pero yo quiero que en su misericordia decirle, heme aquí, ¿no? Que seamos tomado en cuenta.
Y de pronto, pues ministerialmente, pues sí, o sea, realmente que creemos que queremos ser tomados en cuenta y cuando no vemos nada y nos tiene en la banca el Señor, me dice, calienta brazo, ahora te necesito y ve con todo, ¿no? Entonces no nos reservamos nada, no somos una familia promedio, no somos una familia normal. De pronto decimos, ¿por qué no podemos ser una familia normal? Sí. ¿Por qué no voy los domingos a la iglesia, voy a una reunión de varones, tú te vas a una de mujeres y mis hijos los de jóvenes y atiendo mi negocito y vamos al Zacahuil, al Zacahuil el domingo y en la noche al parque? No podemos. O sea, o sea, realmente en esa parte familiar, sí, el enemigo de pronto nos trata de decir, ¿no? Y hay cosas que no les puedo explicar a mis hijos. Estoy muy agradecido realmente con Dios por lo que ha hecho con nosotros, por habernos tomado en cuenta un poquito en sus planes y en medio de la pandemia, pues sí, también nos da temor el COVID. Dios nos ha guardado, no tengo seguridad social, no tenemos casa propia, no tenemos nada, pero estamos seguros que tenemos un galardón que vamos a recibir de parte de Dios. Y y queremos ser referentes del Evangelio en la ciudad. Queremos decirle a todos los que nos están viendo que Dios no se queda con nada, Él cumple lo que promete y nos ha prometido una vida eterna, y yo creo en ello, creo en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, y hay una promesa de algo que voy a disfrutar, pero algo que no tenía en el pasado, una familia. Hoy tengo una familia, tengo una esposa, y es algo que Jesús me ha regalado, y lo estoy disfrutando ahora. Entonces, Isaí, esa es parte de las cosas que el enemigo nos quiere a veces meter en la cabeza, pero ya estoy disfrutando lo que Dios me ha dado. Tal vez no tengamos algunas necesidades y el enemigo, oye, ¿no quieres pastor? Mira, eres hijo de Dios, y de pronto nos quiere meter, pero ahí vamos y le decimos que nos llamó, Él nos va a respaldar y nos va a seguir respaldando, y lo creemos. Gracias por este tiempo, en verdad. Así es, y algo que no sé, ya creo que estamos concluyendo casi, pero nuestra familia, ¿no? A veces ahora decimos, está de moda tener una familia, incluso en la misma iglesia se están divorciando, ¿no? Gente cristiana que ya no creen en el matrimonio, y algo que Dios nos ha regalado es eso, ¿no? Una familia. Hace algunos años atrás no creíamos para empezar, no creíamos en que nos fuéramos a volver cristianos, y pastores menos. Entonces, y tener una familia, pues mucho menos, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Es el regalo más grande que hemos tenido, nuestra familia. Y si alguien está pasando un proceso complicado, de una familia quebrada, yo creo que Dios tiene un plan. Y si Dios lo hizo con nosotros, que éramos de lo más necio, vil y menospreciado, Dios lo puede hacer contigo y con tu familia también, y es algo que quería decirlo, no sé, me nació decirlo, y gracias por este tiempo, ha sido muy, muy bueno para nosotros, nos sentimos cómodos en casa. Muy bien, gracias. No, gracias a Dios por toda la bendición que nos ha dado a través de sus ministerios, y puedo ver, y creo que todos pudimos escuchar y observar que ustedes son personas que viven al doble, cuidándose ustedes mismos y sabiendo que Dios los cuida, pero también cuidando de los demás. Sí. Esa parte es importante, y eso genera incomodidad, genera no poder descansar como uno quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo de descansar y de disfrutar el galardón que seguro Dios tiene preparado para ustedes. Y todas las personas que han estado escuchando, que sé que han sido bendecidos con el ministerio de los pastores Jorge y Dana, si ustedes fueron movidos por Dios para querer ayudarles con algo, querer apoyar con algo, ahí en la descripción del video siempre ponemos las redes sociales para que ustedes puedan comunicarse si están en ese espíritu de querer ayudar. Y pasando a la parte de todas las personas que han sido desafiadas por el ministerio de estos pastores, por lo que Dios ha hablado a través de sus vidas, pueden
terminando este video, tomar un tiempo para orar, para acercarse a Él, para tener comunión con el que da la vida, con el que sabe cómo funciona perfectamente sus vidas, sus ministerios. Y anticipo siempre, una vez que digan amén, bienvenido, bienvenida de nuevo. Hay mucho por hacer.